Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la civilización egipcia, parte 2. Recordemos que la semana pasada ya habíamos tratado sobre la primera parte, puntos específicos como su ubicación, sus límites, sus regiones y también organizaciones como la social y la política. El día de hoy vamos a hablar temas también muy importantes. Acompáñenme para poder conocer un poquito más de esta gran civilización. La civilización egipcia entonces va a ser una de las más espectaculares de todo el mundo y se ha desarrollado aproximadamente por 3000 años en su historia. De esa manera, nosotros hablaremos el día de hoy de la organización económica. En su economía, entonces, podemos decir que la actividad económica más importante de los egipcios fue la agricultura. La agricultura fue muy productiva, justamente por desarrollarse a orillas del río Nilo. Tuvo un monopolio estatal de comercio, es decir, ellos eran los amos y señores del río del Nilo. Por lo tanto, como ellos eran los más sobresalientes o la cultura más sobresaliente del río Nilo, entonces ellos controlaban el comercio mediante este río. Se da también la metalurgia de cobre y bronce, es decir, ellos no solamente sobresalieron en la agricultura, en comercio, sino también en trabajar los metales como el cobre y el bronce, que servía justamente para todos los adornos que ellos tenían. El oro, sin embargo, lo van a traer desde el territorio de Sudán y la plata lo van a traer desde el territorio de Asia. También ellos se encargaron de la construcción pública como sector dinámico, es decir, que se establecieron de embellecer todo el territorio egipcio, con pirámides, con templos en honor a sus dioses, con puentes, entre otras construcciones públicas. Ellos también se van a encargar de la domesticación y la crianza de los animales como sector económico. Entonces, de esa manera encontramos que en Egipto se van a establecer la agricultura, el comercio, la metalurgia, la construcción y también encontramos ahí la ganadería. Todos estos van a conformar la organización económica de la civilización egipcia. Otro punto muy importante a tratar de Egipto son todas sus manifestaciones culturales. Y justamente dentro de ellas, una de las más importantes es la arquitectura. La arquitectura egipcia gozaba de una fama universal. Ellos van a tener los grandiosos monumentos que justamente se van a levantar en este famoso país del Nilo. Aquí encontramos muchos palacios, templos que se van a caracterizar por extraordinarias proporciones y por su aspecto imponente. Sobre todo, las pirámides van a ser una de las arquitecturas más importantes de todo Egipto. Y es así entonces como dentro de su arquitectura, el primer punto que vamos a tratar o a conocer es justamente las pirámides. Las pirámides entonces van a ser edificaciones gigantescas que van a tener una forma triangular y base cuadrada, cuyos 4 ángulos representaban los 4 puntos cardinales. Se dice que estas pirámides tienen cerca de 5000 años de antigüedad. Sin embargo, se conservan hasta nuestros días, desafiando así todos los rigores del medio geográfico. También nos dice que es por eso que a las pirámides se le atribuye una frase árabe, un proverbio árabe, que nos dice: todos temen al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides de Egipto. Las 3 principales pirámides van a ser elevadas en el altiplanicie de Giza. De ahí es justamente que deriva
el nombre de sus 3 pirámides famosas, como las pirámides de Giza. Justamente Giza se va a encontrar cerca a la ciudad de Memphis. Estas 3 pirámides más famosas llevan el nombre de sus 3 faraones que justamente las mandaron a construir. Estos 3 faraones pertenecían a la cuarta dinastía, y es así como encontramos entonces a las pirámides de Keops, la pirámide de Kefren, y también encontramos a la pirámide de Micerino. La pirámide de Keops, a su inicio, en su momento de creación, se cree pues que tenía una medida de aproximadamente 145 metros de altura. Sin embargo, en la actualidad mide 138.8 metros de altura. Esto justamente se ve reducida por la cantidad de fenómenos que han surgido en todo el mundo y que se ha visto pues de esta manera el material con el que se ha utilizado se ha visto malograrse de cierta manera que ha disminuido el tamaño. En el caso de la pirámide de Kefren, se cree que su inicio de construcción tenía una medida de 143.5 metros de altura. Esa era su medida original. Sin embargo, en la actualidad, la pirámide de Kefren mide 136.4 metros de altura. De esta manera, también encontramos a la pirámide más pequeña de Giza, que es la pirámide de Micerino. Esta pirámide se dice que su altura original era de aproximadamente 70 metros, pero que en la actualidad, tras varios acontecimientos geográficos, va a medir actualmente 65.5 metros de altura. Esas entonces van a ser las pirámides más famosas de Egipto. Sin embargo, no son las únicas. Hay cientos de pirámides en toda la civilización egipcia y actualmente pues también estas mismas pirámides gozan de mucho apogeo en todo el país de Egipto. Otra arquitectura muy importante desarrollada en la civilización egipcia son las mastabas. Estas mastabas eran sepulcros pero dirigidos hacia los nobles. Tenían una forma pequeña, es decir, eran como unas pequeñas pirámides truncas, a diferencia de las pirámides de Giza que terminaban en punta. Estas pirámides de las mastabas eran pequeñas nada más y terminaban truncas, es decir, no tenía una punta, justamente lo que nosotros vamos a poder ver aquí, ¿no? Eran de manera plana. Se dice entonces que en estos territorios descansaban las momias de estos nobles y descansaban en pequeñas cámaras subterráneas, como nosotros podemos observarlo en esta imagen, ¿no? Mire, este era el diseño que tenían las mastabas, una forma de pirámide, pero truncas, y justamente en este territorio se encontraba, en esta parte de aquí, se encontraba la cámara funeraria, es decir, el sarcófago donde se encontraba la momia de estos nobles. También vamos a encontrar en su arquitectura los hipogios. Estos hipogios también eran tumbas subterráneas, ¿ok? Bueno, nos dice que para estas tumbas ellos excavaban en la roca, en la superficie de corredores abiertos en las faldas de las montañas. Asimismo, también se dice que penetraban en la profundidad de estas rocas hasta terminar en la cámara funeraria que contenía el sarcófago. De esta manera, en esta imagen, miren, nosotros podemos encontrar entonces que esta es como si fuese la montaña, pues no es la montaña en sí. Ellos excavaban en las faldas de las montañas y luego excavaban a profundidad. Miren toda la profundidad que ellos hacían. En todas estas paredes ellos hacían sus dibujos, ¿no? Que era básicamente la forma de su escritura. Y en la parte más profunda, más baja y más profunda, aquí dejaban también los sarcófagos de las momias. También estaban dirigidos para personas importantes. Otra parte importante de su arquitectura son los templos. Los templos entonces nos dice que se van a distinguir básicamente por su solidez,
también se van a distinguir por su aspecto imponente y por sus grandes dimensiones, es decir, por su gran tamaño. Sus paredes y sus columnas estaban decoradas y cubiertas de inscripciones. Es por eso que estos templos eran muy famosos y muy reconocidos. Justamente uno de los templos más importantes van a ser el templo de Karnak, que justamente lo podemos observar en esta imagen, y también el templo de Luxor. Luego de la arquitectura, dentro de la arquitectura, que nosotros hemos hablado todos estos puntos importantes, ahora también vamos a encontrar a la escultura. ¿Cuáles eran las esculturas más importantes de los egipcios? Miren, dentro de las esculturas más importantes encontramos a los colosos. Justamente los colosos van a ser estatuas de dimensiones muy grandes que representaban a los faraones sentados. ¿Ok? Nos dice que algunos de estos colosos llegaban a medir hasta 20 metros de altura y servían de adornos para los templos. Miren, aquí nosotros tenemos justamente las estatuas de colosos representando al faraón Ramsés, uno de los faraones más importantes de la civilización egipcia. Entonces se cree que tenían toda esta maravilla, esta forma de dibujos, de imagen, de pintura y de adornos, pero eso es lo que nosotros podemos encontrar en la actualidad. Si bien es cierto, ya no tienen la misma maravilla que era a su inicio, pero siguen siendo imponentes por su gran tamaño. También otra representación muy importante dentro de su escultura se encuentra la esfinge. La esfinge está cerca a las pirámides y bueno, aquí básicamente la esfinge es una figura muy grande tallada en roca que justamente representa un león yaciente y ostenta la cabeza de un monarca egipcio, es decir, la cabeza de un faraón. La esfinge se cree que mide entonces 20 metros de altura por 14 metros de ancho y 72 metros de largo. Este parece el guardián de las pirámides. Se cree que justamente esta era una de sus funciones, salvaguardar lo que se tenía en las pirámides. Hasta la actualidad es un misterio en realidad la creación de esta esfinge, ya que muchos historiadores, muchos conocedores de la egiptología han hablado de que esta esfinge no fueron creados por los egipcios como tal, sino que antes de la llegada de los egipcios ya se encontraba esta gran construcción de piedra, pero que los egipcios lo único que hicieron fue modificar su cabeza y que aquí, en vez de la cabeza del animal, colocaron la cabeza de un faraón. Dentro de sus manifestaciones también vamos a encontrar a las ciencias, y justamente una de las ciencias que más sobresalió en los egipcios fue justamente la astronomía. En la astronomía entonces podemos encontrar que coinciden muchísimo con la civilización mesopotámica, ya que los egipcios van a tener un calendario de 365 días, muy parecido también al calendario nuestro. Al igual que los mesopotámicos, los egipcios también van a dividir el año en 12 meses. En el caso de los egipcios, cada mes lunar va a tener 30 días y aparte de ello se respetaban también 5 días festivos. Los egipcios dividieron el día en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, lo que nosotros también en la actualidad lo manejamos. Aparte de ello, los egipcios también van a distinguir 3 estaciones: las inundaciones, la siembra y la cosecha. Justamente ese tipo de estaciones era para poder sobrellevar de mejor manera su actividad económica de la agricultura. Aparte de ello, los egipcios también conocieron a todos los siguientes planetas. Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno. Muy parecido también a los planetas que conocieron los mesopotámicos. Otra ciencia que también sobresalió mucho en los egipcios fue las matemáticas. En las matemáticas entonces se dice que los egipcios conocieron la numeración decimal, es decir, que tenían base 10. De esta manera nosotros podemos observar en esta imagen, ¿no?, cómo se leían a estos números y cómo eran representados, con qué tipo de imagen eran representados. Y vemos entonces que ellos conocían la base 10, el número 10. También sobresalieron en la geometría, y se podría decir que en la geometría sobresale básicamente porque ellos realizaron planos para que de esa manera puedan ellos construir sus grandes obras arquitectónicas. Para que ellos desarrollaban planos de sus templos, de sus palacios, de sus pirámides, para que de esa manera puedan tener una noción de cómo serían las construcciones de manera grande, ¿no?, es decir, de manera monumental. Las medidas de longitud que los egipcios conocieron era el pie, el palmo, la mano, entre otras medidas. Ahora hablemos de su escritura. ¿Cómo era la escritura egipcia? Bueno, nos dice que la escritura fue jeroglífica y quien descifró esta escritura jeroglífica fue Gianfranco Champollion, o también llamado Juan Champollion, considerado el padre de la egiptología. Nos dice entonces que la escritura jeroglífica de los egipcios estaba basada en signos, en imágenes de animales, en objetos, y obviamente también vamos a encontrar que los egipcios tenían 3 tipos o 3 clases de escritura. Y así encontramos entonces a la más importante, la jeroglífica, pero también encontramos la hierática y la demótica. La jeroglífica entonces va a ser la más antigua de todas y va a ser usada en templos y en tumbas. La escritura jeroglífica entonces era considerada como caracteres sagrados, es decir, que fueron grabados en lugares muy importantes, como justamente ya lo hemos mencionado, los templos y las tumbas. Esta escritura jeroglífica va a estar formada por imágenes de objetos que van a ser muy complicados de leer. La otra escritura es la hierática. La escritura hierática va a ser empleada por los escribas y por los sacerdotes. Es prácticamente una simplificación de la escritura jeroglífica, pero en este caso va a ser cursiva. La escritura demótica estaba dirigida para la clase popular y era también la escritura más simple, justamente lo que nosotros encontramos en ese pequeño cuadrito. Era mucho más simple y reducida a comparación del otro tipo de escritura. Y así llegamos a hablar de un punto muy importante también de los egipcios, como era su religión. En su religión entonces podemos ver que los egipcios tenían variedad de dioses. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algunos dioses más importantes. Y así encontramos entonces al dios Ra. Justamente se dice que Ra era la divinidad principal y representaba al sol. Como lo podemos observar en la parte superior, era la representación del dios, pero con el sol en la parte superior de su cabeza. Luego encontramos también al dios Amón. Amón fue el dios del imperio y el patrón de la monarquía. Se dice que Ra va a ser el dios de Egipto antiguo y Amón va a ser el dios de Egipto imperio, es decir, de Egipto nuevo. Juntos formaron el dios Amun-Ra, que justamente va a ser el más importante del imperio.
También encontramos así al dios Osiris. Osiris será el señor del mundo subterráneo que contiene las semillas de la vida. Es quien va a proteger a todos los difuntos en el más allá. También vamos a encontrar a Isis, que justamente era la esposa de Osiris y también era su hermana. Es la dama del amor, la diosa de la fecundidad, la diosa de la alegría y la diosa de la feminidad triunfante. También encontraremos al dios Horus. Horus es el dios de la realeza, es decir, que era adorado justamente por el sector de la realeza y del sector de la realeza egipcia. Es también el hijo de Osiris, el hijo de Isis con Osiris. Es también llamado el Señor del Cielo y representado justamente como un halcón. Anubis. Anubis es representado por un hombre con cabeza de perro. Es también llamado el dios de los muertos. Es prácticamente el que facilita a la ascensión de los muertos hacia la región celestial o hacia el más allá. También vamos a encontrar a Set, considerado como una divinidad malvada. Era el dios del desierto y las sequías y la guerra. Justamente Set era considerado el dios de la maldad, fue quien mató a su hermano Osiris, ¿ok? Y luego Isis, su esposa, va a ser la que lo va a resucitar, lo va a revivir, lo va a traer nuevamente al mundo de los vivos. Y de esa manera entonces tenemos a los dioses más importantes de Egipto. Espero que haya quedado claro esta parte de la civilización egipcia y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de repasar todo lo que ya se ha aprendido.